Me llamo Mateo. La noche de mi 75 cumpleaños, mis propios hijos, Ricardo y Elena, me sentaron a la cabecera de la mesa de mi propia casa, y me pusieron delante unos papeles para quitarme la empresa que levanté con estas manos. Me dijeron, con la misma boca que yo había alimentado durante décadas, que mi tiempo ya había pasado. En ese instante, mientras el olor del asado que yo mismo había apagado todavía flotaba en el aire, comprendí que para ellos ya no era un padre, sino un obstáculo, un mueble viejo, que ya no encajaba con la nueva decoración. Fue el silencio más doloroso que he escuchado en mi vida, el silencio que llega justo después de que te rompen el corazón. Dime, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? Escucha mi historia hasta el final y cuéntame, ¿qué habrías hecho tú? Y por favor, déjame saber desde qué ciudad me escuchas. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieres oír más historias como esta, suscríbete al canal. Todo había sido una farsa, una obra de teatro cruel. La mesa de caoba, la que compré con Isabel, mi difunta esposa, después de cerrar nuestro primer gran contrato, estaba vestida con el mejor mantel. La vajilla de porcelana, esa que solo sacábamos en Navidad, brillaba bajo la luz del candelabro. Mis nietos, a los que apenas veía, me habían dado abrazos forzados al llegar. Yo, iluso de mí, pensé que por fin recordaban que su abuelo existía. Ricardo, mi primogénito, no paraba de llenarme la copa de vino, sonriendo con una amabilidad que ahora sé que era veneno. Su mujer, Sofía, me miraba con una suficiencia que me helaba los huesos, mientras mi hija Elena evitaba mi mirada, como si sintiera una pizca de vergüenza por la emboscada que estaban a punto de tenderme. El ambiente era espeso, cargado de una tensión que yo, en mi inocencia, atribuía a la emoción de la celebración. El momento llegó justo después del postre. Ricardo carraspeó, y ese sonido cortó el aire como un cuchillo. Dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco, y sacó de un maletín de cuero una carpeta. La deslizó por la superficie pulida de la madera, hasta que se detuvo justo delante de mi plato. Nadie decía nada. Mis nietos ya se habían ido a otra habitación, seguramente por orden de sus padres. Papá, esto es por el bien de la familia, empezó Ricardo, con un tono ensayado, como el de un actor mediocre. Abrió la carpeta, y vi un montón de cláusulas y firmas que no entendía. Es hora de que descanses, continuó. Has construido los cimientos, ahora déjanos a nosotros levantar el rascacielos. Esa palabra cimientos, la escupió con desdén, como si hablara de algo primitivo, de un trabajo sucio que él nunca se habría dignado a hacer. Me quedé paralizado. No por los papeles, sino por su mirada. Era la mirada de un extraño, fría, calculadora, sin un ápice del niño al que le había enseñado a andar en bicicleta en el parque. Elena, a su lado, asintió en silencio, añadiendo con voz temblorosa que mi visión estaba anticuada, que era un lastre para la expansión. Un lastre. Yo, que había sacrificado mi juventud, mis noches de sueño y mi salud para que ellos tuvieran la educación y las oportunidades que yo nunca tuve, era un lastre. Sentí como el calor me subía por el cuello, pero no era de ira, era de una humillación tan profunda que me quemaba por dentro. El sabor de la tarta de cumpleaños se me volvió amargo en la boca, como si estuviera masticando ceniza y traición. Quería gritar, quería preguntarles en qué momento se habían convertido en monstruos, pero la voz no me salía. Sin decir una sola palabra, aparté los papeles con el dorso de la mano. No los miré más. Me levanté de la silla, despacio, sintiendo el peso de mis 75 años como nunca antes. Sus caras eran un poema de sorpresa. Esperaban una pelea, una discusión, súplicas. No les di esa satisfacción. Mi silencio fue mi única respuesta. Caminé por el salón que yo había diseñado. Pasé junto a las fotos de familia que ahora me parecían una mentira y me dirigí hacia la puerta principal. Al abrirla, el aire frío de la noche de Madrid me golpeó la cara, y por un momento me sentí como aquel muchacho que llegó de Extremadura con una maleta de cartón y nada en los bolsillos. Pero esta vez era diferente. Aquella vez llegué para construir un hogar. Esa noche, me estaban echando del hogar que yo mismo había construido para ellos. Aquella noche, el frío de Madrid me calaba los huesos. Pero no era el frío del invierno, era uno que nacía dentro, en el hueco que me habían dejado en el pecho. Mientras caminaba sin rumbo por calles que yo mismo había ayudado a construir, me vino a la mente otra noche, 50 años atrás,
Cuando llegué a la estación de Atocha con una maleta de cartón atada con una cuerda y el estómago vacío. Aquella vez tenía miedo, pero también tenía esperanza. Ahora solo sentía el peso de un fracaso que no entendía. Había levantado un imperio para mis hijos, ladrillo a ladrillo, y ellos lo habían usado para construir un muro entre nosotros. Un muro tan alto y tan frío que ya no podía ver qué había al otro lado, ni siquiera si quedaba algo de los niños que yo había criado. Yo nací en un pueblo de Extremadura, donde el sol partía la tierra y el futuro era tan seco como el paisaje. Mi padre era un hombre de pocas palabras y manos agrietadas por el campo. Me enseñó que el único patrimonio de un hombre pobre es su palabra y su sudor. Crecí viendo cómo se dejaba la vida para que en casa hubiera un plato de lentejas. No quería esa vida para mí, ni para los que vinieran después de mí. Soñaba con Madrid, con las grúas que se veían en las postales, con la oportunidad de construir algo que perdurara, algo que llevara mi apellido y que significara seguridad. Así que, con 17 años y la bendición silenciosa de mi madre, metí en la maleta 2 camisas, un trozo de pan, y toda la determinación del mundo. Los primeros años en la capital fueron brutales. Dormía en pensiones mugrientas donde el frío se colaba por las rendijas de las ventanas. Trabajaba de peón de obra, de sol a sol, cargando sacos de cemento hasta que la espalda me ardía como si tuviera fuego dentro. Comía lo que podía, a menudo un bocadillo a pie de andamio. Veía a los arquitectos y a los ingenieros con sus planos y sus coches, y juré que algún día yo no sería el que levantaba la pared, sino el que decidía dónde se ponía. Cada noche, antes de dormir, contaba el poco dinero que ahorraba, peseta a peseta, soñando con el día en que pudiera firmar mis propios contratos en lugar de limitarme a obedecer órdenes. Era un camino solitario, lleno de polvo y cansancio, pero nunca perdí de vista mi objetivo. Entonces conocí a Isabel. Ella trabajaba de camarera en un pequeño bar cerca de una de las obras. Tenía una sonrisa que parecía devolverle el color al mundo gris en el que yo vivía. No vio al peón cubierto de cemento, vio al hombre que había debajo, al que soñaba con construir un futuro. Fue la primera persona que creyó en mí sin reservas. Me escuchaba hablar de mis planes durante horas, con una paciencia infinita, y en sus ojos yo veía el reflejo del hombre en el que quería convertirme. Isabel no solo fue mi mujer, fue mi socia, mi ancla, la que ponía orden en mi caos. Sin ella, probablemente seguiría siendo un peón toda mi vida, un hombre perdido en una ciudad demasiado grande. Nos casamos sin lujos, en una pequeña iglesia de barrio, y nos fuimos a vivir a un piso diminuto en el que apenas cabían nuestros sueños. Ella dejó el bar y empezó a llevar las cuentas de mi pequeño negocio, que por entonces consistía en mí y en otro par de muchachos a los que contrataba para pequeñas reformas. Isabel tenía una mente prodigiosa para los números, estiraba cada peseta como si fuera de chicle, encontraba proveedores más baratos, negociaba los plazos. Mientras yo ponía los ladrillos, ella ponía los cimientos de lo que un día sería Construcciones Vargas. Vivíamos con lo justo, privándonos de todo, porque cada duro que sobraba se reinvertía. Nuestro único lujo era sentarnos juntos por la noche, agotados, a planificar el día siguiente. Cuando nació Ricardo sentí un peso en el pecho que era una mezcla de terror, y de un amor tan inmenso que dolía. Sostuve su pequeño cuerpo entre mis brazos tan frágil, y le juré en silencio que él nunca conocería el hambre ni el frío. Le prometí que tendría la educación que yo no tuve, las oportunidades que a mí me negaron. Su llegada fue el combustible que necesitaba. Ya no trabajaba para mí, trabajaba para él, para su futuro. Quería construir un mundo seguro para mi hijo, un castillo donde nunca tuviera que preocuparse por nada. Esa promesa se convirtió en mi obsesión, en la razón por la que me levantaba cada mañana antes de que saliera el sol. 2 años después llegó Elena. Era una niña, tranquila, con los mismos ojos profundos de su madre. Con ella, nuestra pequeña familia se sintió completa. La casa, aunque pequeña, rebosaba de vida. Verlos jugar en la alfombra del salón era mi recompensa al final de jornadas interminables. Por ellos, me exigía aún más. Aceptaba cualquier trabajo, en cualquier lugar, sin importar las horas. Quería que tuvieran los mejores colegios, la mejor ropa, todo lo que yo asociaba con una vida digna. Me convertí en una sombra en sus vidas, una presencia que llegaba tarde por la noche, les daba un beso en la frente mientras dormían y se iba antes de que despertaran. Creía que ese era el sacrificio necesario de un buen padre.
Los años pasaron volando y con ellos me perdí muchas cosas. Me perdí la primera vez que Elena anduvo, el primer gol de Ricardo en el equipo del colegio, las funciones de Navidad, los cumpleaños celebrados a su hora. Yo siempre llegaba tarde, con una excusa y un regalo caro para compensar mi ausencia. Creía que el dinero podía comprar el tiempo perdido, que un juguete nuevo podía sustituir un abrazo. Ellos se acostumbraron a mi ausencia, y yo me acostumbré a la culpa, una compañera silenciosa que me recordaba constantemente lo que estaba sacrificando. Me consolaba pensando que todo era por ellos, que cuando fueran mayores entenderían que mi ausencia era la mayor prueba de mi amor. Mientras ellos crecían rodeados de comodidades, yo seguía siendo el mismo hombre de siempre. Llevé el mismo abrigo durante más de 10 inviernos, hasta que Isabel prácticamente me obligó a comprar otro. Comía de menú en bares de carretera para supervisar las obras de cerca, mientras mis hijos iban a restaurantes que yo ni siquiera sabía pronunciar. Ellos estudiaron en las mejores universidades, viajaron por Europa, aprendieron idiomas. Yo nunca me tomé unas vacaciones. Mi único descanso era sentarme en el coche, al final del día, y mirar las fotos de sus carteras que Isabel me obligaba a llevar. Veía sus sonrisas y pensaba que todo el esfuerzo, toda la soledad, merecía la pena. Recuerdo perfectamente el día que compramos nuestra primera grúa. Habíamos ahorrado durante años, privándonos de todo. Verla llegar, imponente, con nuestro apellido pintado en el lateral, fue como ver un sueño hecho realidad. Aquella tarde, subí a la cabina con Isabel. El sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de naranja. Le cogí la mano, una mano que ya empezaba a tener arrugas, y le dije: «Esto es para que nuestros hijos nunca tengan que sentir el frío que nosotros sentimos». Ella apoyó la cabeza en mi hombro y no dijo nada, pero supe que entendía el significado de aquella máquina. No era solo hierro, era una promesa. Era el símbolo de que lo habíamos logrado, de que habíamos construido algo sólido para ellos. El negocio creció hasta convertirse en un monstruo. Construcciones Vargas era un nombre respetado en el sector. Teníamos docenas de empleados, proyectos por toda España. Pero yo seguía levantándome a las 6 de la mañana y visitando las obras. Necesitaba sentir el olor del cemento, tocar los planos, asegurarme de que cada ladrillo estaba perfectamente colocado. Mis hijos, recién salidos de la universidad, entraron en la empresa con despachos lujosos y tarjetas de visita. Empezaron a hablar de optimizar procesos, de sinergias y de visión de futuro. Para ellos, la empresa era un juego de números en una hoja de cálculo. Para mí, era la historia de mi vida, escrita con sudor y sacrificio. La enfermedad de Isabel fue un golpe seco, inesperado. El mundo se detuvo. Durante meses, mi vida se dividió entre el hospital y la oficina. Intentaba mantenerlo todo a flote, el imperio que habíamos construido, y el amor de mi vida que se me escapaba entre los dedos. Mis hijos se mostraban preocupados, sí, pero de una manera distante, impaciente. Recuerdo a Ricardo diciéndome, en un pasillo del hospital, que debía delegar más, que la empresa no podía parar. No entendía que lo único que me importaba en ese momento era el pulso débil de la mano de su madre. Fue la primera vez que sentí que hablábamos idiomas diferentes, que sus prioridades ya no eran las mías. Cuando Isabel murió, una parte de mí se fue con ella. La casa se quedó enorme y silenciosa. El color se fue de las paredes. Ella era el pegamento que nos mantenía unidos, y sin ella, las grietas empezaron a aparecer. Mis hijos cumplieron con su papel durante el funeral, pero sus abrazos se sentían vacíos. Sus palabras de consuelo sonaban a protocolo. A las pocas semanas, ya estaban hablando de la necesidad de reestructurar el consejo de administración, de modernizar la imagen de la marca. No hubo tiempo para el luto, solo para los negocios. El aniversario de su muerte, al año siguiente lo pasé solo. Ricardo tenía un viaje de negocios, y Elena una cena importante. A partir de ahí, el abismo se hizo más grande. Mis visitas a sus casas se espaciaron, siempre estaban ocupados. Mis nietos, a los que adoraba, empezaron a verme como a un extraño, un abuelo anticuado que contaba historias de un pasado que no les interesaba. En las comidas familiares, me sentaban en la cabecera de la mesa por pura formalidad, pero la conversación fluía a mi alrededor, ignorándome. Hablaban de inversiones, de viajes exóticos, de tecnología, mientras yo me sentía como un fantasma en mi propia familia. Pasé de ser el patriarca, el fundador, a ser una reliquia, un mueble viejo, que ya no sabían dónde colocar.
El respeto se había transformado en una especie de compasión condescendiente. La última Navidad antes de la traición fue la señal definitiva. Organicé la cena en mi casa, como siempre. Compré los mejores langostinos, el mejor cordero. Quería que todo fuera perfecto. Llegaron tarde, se pasaron la mayor parte de la noche mirando sus móviles, y se fueron temprano con la excusa de que los niños estaban cansados. Ni siquiera se dieron cuenta de que había puesto el árbol de Navidad que decorábamos con Isabel cada año, con los adornos que habíamos ido comprando desde que éramos novios. Al quedarme solo, rodeado de los restos de la cena, sentí una soledad tan profunda que me oprimía el pecho. Comprendí que ya no formaba parte de sus vidas, solo era el proveedor de un escenario para sus reuniones familiares. Y ahora, caminando bajo las luces de neón de una ciudad que ya no sentía como mía, todas esas imágenes, todos esos sacrificios, se agolpaban en mi mente. No como recuerdos queridos, sino como las piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban para mostrar una imagen terrible. La de mi propia ceguera. Les había dado todo lo material, pero en el camino, les había privado de lo más importante. Un padre. Y ellos a cambio me habían despojado de lo único que me quedaba, mi dignidad. Me pregunté qué pensaría Isabel, si viera en lo que se habían convertido los cimientos que levantamos juntos, si viera que el rascacielos que nuestros hijos querían construir, no tenía espacio para su propio arquitecto. La traición, como una mala hierba, no brota de un día para otro. Crece despacio, en silencio, echando raíces en la indiferencia hasta que un día te das cuenta de que ha ahogado todo lo que antes era un jardín. Todo empezó a morir el día que enterramos a Isabel. En el cementerio, mientras la tierra caía sobre su ataúd, vi a mis hijos mirar el reloj. Ricardo tenía una reunión por la tarde, y Elena tenía que recoger a los niños de una actividad extraescolar. Lloraron sí, pero eran lágrimas de protocolo, lágrimas que se secaron en cuanto subieron a sus coches de lujo. Esa misma noche, en mi casa, la conversación ya no era sobre su madre, sobre los recuerdos, sino sobre cómo reorganizar las cosas ahora. Sentí un frío que no tenía nada que ver con la pérdida, era el frío de la soledad que se avecinaba. El primer aniversario de su muerte fue la primera grieta seria en el muro. Yo esperaba que me llamaran, que propusieran ir juntos al cementerio a llevarle flores, como hacíamos con mis padres. Esperé todo el día. El teléfono no sonó. Al atardecer, cogí el coche y fui solo. Allí, de pie frente a su lápida, con un ramo de sus rosas favoritas en la mano, comprendí que el luto era solo mío. Para ellos, la vida ya había seguido adelante, y su madre se había convertido en una anécdota, en un retrato colgado en la pared. Cuando les pregunté días después, con un nudo en la garganta, por qué no me habían llamado, Ricardo me dijo, sin mirarme a los ojos, que no querían remover el dolor. No era mi dolor lo que no querían remover, era su propia comodidad. Poco a poco, Sofía, la mujer de Ricardo, empezó a tomar el control. Era una mujer de sonrisa afilada y ambición desmedida, que siempre me había mirado por encima del hombro, como si mi acento de pueblo manchara la alfombra de su casa de diseño. Empezó a sugerir cambios en mi propia casa. Quitó las fotos de Isabel del salón porque, según ella, daban un aire triste. Cambió los muebles rústicos que Isabel y yo habíamos elegido juntos por otros minimalistas, fríos, sin alma. Cada cambio era como si borraran una página de mi historia. Yo no decía nada, ¿qué podía decir? Era la madre de mis nietos, y no quería crear más conflictos. Me convertí en un inquilino en la casa que yo mismo había pagado con el sudor de mi frente. Elena, por su parte, era un eco de su hermano. Nunca estaba en desacuerdo con él, al menos no delante de mí. La veía a veces mirarme con una sombra de culpa en los ojos, pero nunca tuvo el valor de enfrentarse a Ricardo o a Sofía. Su marido, Javier, era un hombre bueno pero sin carácter, que se limitaba a asentir. Elena se dejaba llevar, convencida de que lo que su hermano decidía era lo mejor para el negocio, para la familia. Se convirtió en cómplice por omisión. Su silencio era tan doloroso como las palabras afiladas de Ricardo. Me llamaba de vez en cuando, con prisas, para cumplir, para preguntarme si necesitaba algo, pero nunca para preguntarme cómo estaba de verdad, cómo se sentía su padre viudo y solo. Las comidas familiares se transformaron en una tortura. Me sentaban en la cabecera, sí, como un rey destronado, pero la conversación me pasaba por encima. Hablaban de sus viajes, de sus inversiones, de gente que yo no conocía.
Sacaban sus teléfonos móviles, y me enseñaban fotos de sus vacaciones en lugares exóticos, sin darse cuenta de que yo nunca me había tomado unas. Yo intentaba participar, contar alguna anécdota de los viejos tiempos, de cómo empecé con la empresa, y notaba cómo intercambiaban miradas de aburrimiento. Me sentía como un viejo disco rayado que nadie quería escuchar. Empecé a comer en silencio, a observarles como si fueran extraños, y me di cuenta de que lo eran. Recuerdo un domingo en particular. Estábamos todos en casa de Ricardo. Yo intentaba explicarle a mi nieto mayor, Marcos, cómo se levantaba un muro de ladrillo, la importancia del nivel y la plomada. El chaval parecía interesado. De repente, Ricardo me interrumpió con una risa forzada. «Papá, no le aburras con tus batallitas de la obra. Ahora todo eso lo hacen las máquinas». Me quitó la palabra y le puso al niño una tableta en las manos. En ese momento, no solo me humilló a mí, sino que le enseñó a su hijo, que el trabajo de su abuelo, el trabajo que le había dado todo lo que tenía, era algo obsoleto y sin valor. Sentí una punzada de rabia, pero me la tragué, como siempre. Luego empezaron a alejar a los nietos. Antes pasaban algunos fines de semana conmigo. Isabel y yo los malcriábamos. Les hacíamos sus comidas favoritas. Jugábamos con ellos en el jardín. Tras su muerte, las visitas se hicieron cada vez más cortas y espaciadas. Las excusas eran siempre las mismas. Están muy ocupados con los deberes. Tienen un cumpleaños. El abuelo se cansa mucho. La verdad era que no querían que sus hijos pasaran tiempo con un viejo, que representaba un pasado humilde que ellos querían olvidar. Querían que sus hijos fueran como ellos, sofisticados, modernos, y yo no encajaba en esa ecuación. La última vez que mi nieta pequeña, Lucía, vino a casa, me preguntó por qué ya casi no nos veíamos. No supe qué responderle. El golpe final a nuestra relación personal vino el día del aniversario de boda mío y de Isabel. Siempre había sido una fecha sagrada para nosotros. Ese año, habría sido nuestro 50º aniversario. Organicé una pequeña misa en la iglesia de nuestro barrio, y luego una comida en casa. Les avisé con semanas de antelación. Ricardo me dijo que tenía un viaje de negocios ineludible. Elena, que los niños tenían una competición deportiva. Ninguno de los dos hizo el más mínimo esfuerzo por cambiar sus planes. Fui a la misa solo. El cura me dio el pésame por mi soledad. Al volver a casa, me senté a la mesa puesta para 5 y comí en silencio, mirando la silla vacía de Isabel, y las otras 2 sillas vacías de mis hijos. Fue la comida más amarga de mi vida. En la empresa, la situación era un reflejo de lo que pasaba en casa. Ricardo, con su máster en administración de empresas, empezó a cuestionar todas mis decisiones. Para él, yo era un viejo dinosaurio que no entendía de mercados globales ni de marketing digital. Contrató a un equipo de jóvenes trajeados que hablaban un idioma que yo no comprendía, lleno de anglicismos y gráficos de colores. Mis viejos capataces, hombres que habían estado conmigo desde el principio, empezaron a ser apartados. Querían borrar mi huella, mi forma de hacer las cosas, basada en la palabra dada, y en la calidad del trabajo. Para ellos, solo importaba el beneficio a corto plazo, la apariencia, el crecimiento a cualquier precio. Hubo una reunión que nunca olvidaré. Estábamos discutiendo un nuevo proyecto, una urbanización de lujo. Yo advertí de que los terrenos no eran buenos, que requerirían una cimentación muy costosa que reduciría el margen de beneficio. Propuse ser honestos con el cliente o buscar otro emplazamiento. Ricardo me miró con condescendencia y dijo delante de todo el consejo: «Papá, tus métodos eran para otros tiempos. Ahora hay tecnología para solucionar esos problemillas. No podemos dejar pasar esta oportunidad por tus miedos de albañil». Me llamó albañil, con desprecio, como si fuera un insulto. Él, que vivía en una mansión gracias a los miedos de ese albañil. Nadie dijo nada. El silencio de los demás fue casi peor que sus palabras. A partir de ese día, dejé de ir a las reuniones importantes, me relegaron a un despacho honorífico, grande y vacío, donde nadie venía a consultarme nada. Me convertí en una figura decorativa, el fundador cuya foto colgaba en la entrada. Pasaba las horas mirando por la ventana, viendo las grúas con mi apellido moverse a lo lejos, sintiendo que ya no me pertenecían. Me habían robado la empresa en vida, dejándome solo el nombre. Escuchaba sus risas en los pasillos, sus planes de expansión, y me sentía como un fantasma que deambulaba por los restos de su propia vida. La empresa, que había sido mi sueño, se había convertido en mi mausoleo.
Las llamadas telefónicas se volvieron puramente transaccionales. Ya no me llamaban para saber de mí, sino porque necesitaban mi firma para un préstamo, para la venta de un activo, para cualquier trámite legal en el que mi nombre todavía era imprescindible. Ricardo era directo, casi grosero. Papá, necesito que vengas mañana a firmar unos papeles. Es urgente. Elena era más sutil, pero el propósito era el mismo. Me usaban como una herramienta, una llave que todavía era necesaria para abrir ciertas puertas. Una vez que obtenían lo que querían, colgaban. No había un ¿cómo estás? Un ¿necesitas algo? Solo la fría eficiencia de una transacción comercial. Empecé a sentirme invisible, incluso físicamente. Podía estar en la misma habitación que ellos, y era como si no existiera. En una comida de Navidad, en un restaurante carísimo que eligió Sofía, estuve más de 10 minutos con la copa vacía. Nadie se dio cuenta. El camarero, un muchacho joven, fue el único que se acercó a preguntarme si deseaba algo más. Vi más humanidad en los ojos de ese extraño que en los de mis propios hijos. Les di la vida, les di un imperio, y a cambio, ni siquiera eran capaces de llenarme una copa de vino. Esa noche, al volver a casa, me miré al espejo y apenas me reconocí. ¿En qué me había convertido? En una sombra, en un estorbo silencioso. El punto de no retorno fue una tarde que fui sin avisar a casa de Elena para llevarle a mi nieta un regalo de cumpleaños que le había comprado. La puerta estaba entreabierta y oí a Elena hablando por teléfono con Ricardo. Decía, con la voz cargada de frustración: no sé qué vamos a hacer con papá. Cada día está más cerrado en sus ideas. Es un freno para todo. No entiende que su tiempo ya pasó, que tiene que dejar de meterse. Un freno. Un obstáculo. Su tiempo ya pasó. Esas palabras se me clavaron en el pecho como cuchillos helados. No llamé a la puerta. Me di la vuelta, dejé el regalo en el felpudo y me marché. Caminé sin rumbo durante horas, con sus palabras repitiéndose en mi cabeza. Fue entonces cuando lo entendí todo con una claridad dolorosa. No era maldad, o al menos no solo eso, era algo peor. Me habían dejado de ver como a su padre. Me había convertido en un problema a gestionar, en una pieza del pasado que ya no encajaba en su brillante futuro. Todos mis sacrificios, todas las noches sin dormir, todos los cumpleaños perdidos, no habían servido para ganarme su amor o su respeto, sino para construir la jaula de oro en la que ahora vivían y desde la que me miraban con desdén. Yo era los cimientos, sí, pero ellos no querían honrar los cimientos, querían olvidarlos, construir encima tan alto, que nadie recordara el barro y el sudor del que todo había surgido. Unas semanas después, llegó la invitación para mi 75 cumpleaños, una cena en mi casa, organizada por ellos. Por un instante, un estúpido y pequeño instante, sentí una chispa de esperanza. Pensé que quizás se habían dado cuenta, que querían hacer las paces, que querían celebrar de verdad a su padre. Me aferré a esa idea como un náufrago a una tabla. Me vestí con mi mejor traje, preparé la casa, compré el vino que le gustaba a Ricardo. Quería creer que la familia que yo había soñado todavía era posible. No sabía que no estaban organizando una fiesta de cumpleaños sino una ejecución. Estaban afilando el cuchillo para el golpe de gracia. Así que, cuando esa noche me pusieron los papeles delante, no debería haberme sorprendido. Toda la historia de los últimos años conducía a ese preciso momento, a esa mesa, a esa humillación. Cada desplante, cada olvido, cada palabra condescendiente, habían sido los peldaños que ellos habían subido, para llegar a la cima de su traición. Me miraban desde arriba esperando que firmara mi rendición. Pero en sus ojos fríos y calculadores, no vi a dos empresarios de éxito. Vi a dos niños malcriados que no entendían el valor real de las cosas, a dos extraños que llevaban mi sangre pero que habían perdido el alma en el camino. Y yo, de pie en el umbral de mi propia casa, expulsado por mi propia carne, no sentía ira, ni siquiera tristeza, sentía una extraña calma, una lucidez terrible. Comprendí que el hombre que había llegado a Madrid con una maleta de cartón no había desaparecido del todo. Seguía ahí, debajo de las capas de éxito y de decepción. Y ese hombre, el que no tenía nada que perder, era mucho más fuerte de lo que ellos jamás podrían imaginar. La noche era fría, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentía solo. Me acompañaba el fantasma de Isabel, y la certeza de que la partida, la de verdad, todavía no había terminado. Apenas acababa de empezar. Aquella caminata por Madrid, en la noche más fría de mi vida, no fue un paseo de derrota.
Al principio sí, sentía el peso de la humillación en cada paso, pero a medida que las luces de la ciudad se difuminaban por las lágrimas que no me permitía derramar, algo cambió dentro de mí. El frío de la traición tiene una extraña cualidad, te congela el corazón, pero te despeja la mente de una forma brutal, y en esa claridad helada, recordé. Recordé el verdadero legado que había construido, no el que ellos creían conocer, sino el que había mantenido oculto, a buen recaudo, precisamente para un día como ese. Un día en el que la familia que había levantado con mis manos se convirtiera en mi mayor amenaza. Mis hijos cometieron un error fundamental, el error de los soberbios. Creyeron que, porque yo seguía llevando las manos agrietadas y hablaba con el acento de mi tierra, mi mente se había quedado anclada en el pasado. Me veían como el albañil con suerte, el hombre de los cimientos, pero nunca se pararon a pensar que quien pone los cimientos es el que mejor conoce la estructura de todo el edificio. Confundieron mi sencillez con simpleza, mi silencio con ignorancia. No tenían ni la más remota idea de que la parte más importante de mi fortuna, la verdadera fortaleza, era completamente invisible a sus ojos codiciosos. Y esa invisibilidad no era un accidente. Fue un plan meticulosamente diseñado durante décadas. Todo esto empezó con Isabel, como todo lo importante en mi vida. Años atrás, cuando el dinero empezó a llegar a raudales, y nuestros hijos comenzaban a dar por sentadas las comodidades, ella me sentó una noche en la cocina. Recuerdo sus palabras como si las estuviera escuchando ahora mismo. Mateo, este dinero es un animal peligroso. Alimenta a nuestros hijos, pero también puede devorarlos. Veo en ellos una sed que no me gusta. Una facilidad para gastar lo que a nosotros tanto nos ha costado sudar. Tenía una sabiduría natural, una desconfianza innata, hacia todo lo que brillaba demasiado. Fue ella la que me propuso crear algo aparte, un refugio, un plan B por si las cosas se torcían, o, peor aún, por si nuestros hijos perdían el norte. Su miedo no era a la pobreza. Ya la conocíamos y sabíamos cómo combatirla. Su miedo era a la riqueza. A cómo podía pudrir el alma y transformar a la gente buena en monstruos egoístas. Empezó a ver pequeños detalles. La forma en que Ricardo hablaba a los empleados, la manera en que Elena despreciaba la ropa que no era de marca. Estamos construyendo un castillo para ellos, Mateo, me dijo, pero se nos olvida enseñarles a cuidar de los muros. Así que decidimos que una parte importante de todo lo que ganábamos, no entraría en las cuentas de Construcciones Vargas. Se desviaría, en silencio, hacia otro lugar, un lugar que solo nosotros dos y nuestro abogado de confianza, Manuel, conoceríamos. Un lugar a prueba de sus caprichos y de su futura ingratitud. Bautizamos a esa sociedad patrimonial secreta como Inversiones El Roble, el nombre fue cosa mía. Era un homenaje al viejo roble que había en la plaza de mi pueblo, en Extremadura. Un árbol centenario que había visto pasar generaciones, sequías, guerras y prosperidad, siempre firme, con las raíces bien hundidas en la tierra. Ese era el espíritu de lo que queríamos crear. Algo sólido, duradero, que no dependiera de los vaivenes del mercado de la construcción, ni de la gestión impulsiva de dos jóvenes que confundían riesgo con valentía. Construcciones Vargas, era el negocio, el motor que generaba el dinero. Inversiones El Roble, era el patrimonio, el verdadero legado familiar. El mecanismo era sencillo, casi artesanal. De cada gran beneficio que obtenía la constructora, un porcentaje, que a veces llegaba al 40%, se destinaba a El Roble. Manuel se encargaba de invertirlo con la prudencia de un buen padre de familia. Nada de especulaciones ni de negocios de moda. Compramos edificios enteros de apartamentos en los mejores barrios de Madrid, fincas rústicas en zonas con proyección de futuro, y un paquete de acciones de esas empresas que nunca quiebran, las que venden electricidad, agua y comida, ladrillos, tierra y acciones seguras. Mientras mis hijos hablaban de invertir en tecnología y mercados emergentes, yo seguía apostando por lo que se puede tocar, por lo que da sombra y alimenta. Y El Roble creció, vaya si creció. En silencio, año tras año, sus ramas se extendieron y su tronco se hizo más y más grueso. Mis hijos, en su ceguera, solo veían los balances de Construcciones Vargas. Veían una empresa próspera, sí, con un valor de mercado que rondaba los 20 millones de euros, pero también con sus deudas, sus créditos, sus riesgos laborales y su dependencia de un sector tan caprichoso como la construcción. Estaban tan ocupados planeando cómo repartirse ese pastel,
que nunca se preguntaron si su padre, ese viejo al que consideraban un analfabeto financiero, tenía otros hornos cociendo pan en otra parte. Nunca se les pasó por la cabeza. Lo que Ricardo y Elena ignoraban, y siguen ignorando mientras brindo por su éxito en la soledad de mi nuevo apartamento, es que el valor neto de Inversiones El Roble, limpio de polvo y paja, sin deudas y con una rentabilidad constante, supera los 80 millones de euros. 80 millones. 4 veces el valor de la empresa por la que me habían humillado y expulsado de mi propia casa. Se peleaban por las ramas más visibles del árbol, sin saber que el verdadero tesoro estaba en las raíces, oculto bajo tierra, nutriendo todo lo demás en silencio. Y esas raíces, ese tesoro, seguían estando única y exclusivamente a mi nombre. El nombre de ese viejo anticuado cuyo tiempo, según ellos, ya había pasado. La pregunta es obvia, ¿cómo es posible que no se dieran cuenta? La respuesta es insultantemente sencilla: nunca miraron de verdad, nunca se sentaron conmigo a hablar de finanzas en profundidad. Daban por hecho que todo estaba en la constructora, su arrogancia era su ceguera, veían mis trajes gastados, mi coche viejo, mi costumbre de comer en bares de menú, y pensaban, pobre papá, no sabe disfrutar del dinero que ha ganado. No entendían que mi austeridad no era tacañería, era una estrategia, era el camuflaje perfecto para el guardián de un tesoro. Cada vez que me negaba un capricho, no estaba ahorrando, estaba invirtiendo en mi plan de contingencia, en el legado de Isabel. Me subestimaron en todos los frentes. Me subestimaron como empresario, pensando que mi éxito era fruto de la suerte y de tiempos más sencillos. Me subestimaron como estratega, creyendo que no tenía más visión que la de apilar un ladrillo sobre otro. Pero, sobre todo, me subestimaron como padre. Creyeron que mi amor por ellos era una debilidad que podían explotar, un cheque en blanco, que podían cobrar a su antojo. No entendieron que el verdadero amor no es darlo todo sin condiciones, sino también saber proteger lo que se ha construido, incluso de los propios herederos si es necesario. El amor a veces consiste en poner límites, en preparar una lección, aunque ésta sea la más dura de todas. Y yo les dejé creerlo. Durante años, he interpretado mi papel a la perfección. El del padre orgulloso pero un poco perdido en el nuevo mundo de los negocios. El del viejo que cuenta batallitas y no entiende de hojas de cálculo. Les dejé tomar las riendas de la constructora, les dejé sentir el poder, les dejé pensar que eran más listos que yo. Cada reunión en la que me ignoraban, cada decisión que tomaban sin consultarme, era una palada más de tierra que echaban sobre el cofre del tesoro, ocultándolo aún más, haciéndolo solo mío. Fue una larga partida de ajedrez que jugué solo, en silencio, moviendo mis piezas en un tablero que ellos ni siquiera sabían que existía. Isabel lo llamaba la fortaleza final. Hablábamos de ello por las noches cuando ya eran mayores, y empezábamos a ver que el dinero les había hecho más débiles, no más fuertes. Si algún día nos pasa algo, Mateo, o si estos chicos pierden el juicio, este dinero será su red de seguridad. O la nuestra, decía. Era nuestro pacto, nuestro secreto. Un patrimonio intocable, creado con el sudor de 2 personas que empezaron con nada, destinado a proteger a la familia de cualquier catástrofe. Lo que nunca imaginamos es que la mayor catástrofe no sería una crisis económica, sino la codicia y la ingratitud que anidarían en el corazón de nuestros propios hijos. Ahora comprendo que el propósito de El Roble ha cambiado. No fue creado para salvarlos de un revés del destino, sino para salvar el legado de Isabel y el mío propio de sus manos. No es un fondo de rescate, es un fondo de justicia. Una justicia que no buscaré en un juzgado, ni con gritos ni con reproches. Será una justicia silenciosa, elegante, definitiva. La justicia del roble, que simplemente deja de dar sombra a quienes han intentado talarlo. Ellos se han quedado con la empresa, con la fachada, con los problemas y las apariencias. Creen que han ganado la guerra. Pobres ilusos. No saben que solo se han quedado con el cascarón vacío. Mientras camino por esta ciudad que ahora me parece distinta, más real, siento que el peso de mis 75 años ha desaparecido. Ya no soy la víctima, el padre abandonado. Soy Mateo Vargas, el hombre que llegó de Extremadura con una maleta de cartón y que levantó 2 imperios. Uno visible, que regaló a sus hijos ingratos, y otro invisible, que ahora utilizará para honrar la memoria de su mujer, y para demostrarles el verdadero significado de la palabra cimientos.
Creen que me han quitado mi casa, pero yo estoy a punto de enseñarles lo que es quedarse verdaderamente a la intemperie. La partida no ha terminado en absoluto. Aquella noche, en aquella mesa, no firmé mi rendición. Simplemente les cedí el campo de batalla que ellos querían, el único que conocían. Ahora, la verdadera guerra, la que se libra con inteligencia y no con fuerza bruta, la voy a jugar yo. Y la voy a jugar en mi propio tablero, con mis propias reglas. Unas reglas que ellos nunca aprendieron, porque estaban demasiado ocupados disfrutando de las victorias que yo les serví en bandeja de plata. El tiempo de los cimientos no ha pasado, de hecho el tiempo de los cimientos no ha hecho más que empezar. De repente ya no siento el frío. Siento una calma extraña, una determinación que me recorre las venas. La imagen de Isabel, de su sonrisa sabia, acude a mi mente. Sé que estaría de acuerdo. Sé que me diría, haz lo que tengas que hacer, Mateo, protege nuestro sudor. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Mis hijos querían un rascacielos. Pues bien, se lo he dado. Pero se han olvidado de lo más importante. Un rascacielos sin unos cimientos sólidos y profundos, tarde o temprano, se viene abajo. Y los verdaderos cimientos, los que aguantan cualquier tormenta, me los he quedado yo. Pasé varios días vagando por la ciudad, como un fantasma. Me puse la ropa más vieja que tenía, la que usaba para ir a las obras, y me mezclé con la gente, con los que de verdad luchan cada día. Quería sentirme invisible, y lo conseguí. Nadie me miraba. Era solo un viejo más, uno de tantos. Una noche, el hambre me apretó el estómago, y entré en el primer sitio que vi abierto, una pequeña taquería en un barrio obrero que olía a cebolla frita y a vida de verdad. Me senté en un rincón, pedí algo sin mirar la carta y observé. Vi a una muchacha joven, la camarera, moverse con una agilidad cansada entre las mesas. Tenía una mirada limpia, de esas que ya no se encuentran. No me miró con lástima, como hacían mis hijos, sino con un respeto sencillo, como se mira a cualquier cliente. Cuando terminé me trajo la cuenta en un platillo. Debajo del ticket, había una servilleta de papel doblada. La abrí por pura inercia, pensando que sería un error. Pero no lo era. Alguien, con una letra clara y un poco torcida, había escrito unas pocas palabras con un bolígrafo azul. La dignidad es el único hogar que nunca nos pueden quitar. Ánimo. Levanté la vista, y la muchacha me sonrió levemente desde la barra antes de darse la vuelta para atender a otra mesa. Aquellas palabras, escritas por una completa desconocida en una servilleta grasienta, me golpearon con más fuerza que toda la traición de mis hijos. Eran un espejo. Me devolvieron el reflejo del hombre que era, no del viejo derrotado en el que me habían convertido. En ese instante, supe exactamente lo que tenía que hacer. Al día siguiente, llamé a Manuel, mi abogado y el único amigo que me quedaba. Le cité en un café discreto, lejos de nuestras oficinas. Su cara era un poema de preocupación. Pero cuando empecé a hablar, su expresión cambió a una de asombro y, finalmente, a una sonrisa de complicidad. Le di mis instrucciones, claras y firmes, sin un atisbo de duda. Quieren el rascacielos, Manuel. Se lo vamos a dar. Con sus luces de neón, sus despachos de diseño y hasta el último de sus problemas. Quiero que redactes los papeles para cederles el control total e irrevocable de Construcciones Vargas. Manuel abrió la boca para protestar, pero le detuve con un gesto. Pero la cimentación, añadí con una calma que me sorprendió a mí mismo. La cimentación, Manuel, esa es mía. Y vamos a usarla para construir algo que de verdad perdure. El plan se ejecutó con la precisión de un reloj suizo. Firmé la cesión de la empresa a mis hijos sin ni siquiera verles la cara, todo a través de los abogados. Me imagino su celebración, el brindis con champán caro en la sala de juntas que yo construí. Lo que no sabían es que ese mismo día, en otra notaría de la ciudad, yo estaba firmando la disolución completa de Inversiones El Roble. Los 80 millones de euros, hasta el último céntimo, fueron transferidos para crear la Fundación Isabel Vargas. Una fundación destinada a dar becas a jóvenes de familias humildes, que quisieran aprender un oficio, que quisieran construir un futuro con sus propias manos como hice yo. Y mi primer acto como presidente de la fundación fue volver a aquella taquería y ofrecerle a la joven camarera, Ana, un puesto de gerente, con un sueldo que le cambiaría la vida. Sus ojos llenos de lágrimas fueron la única victoria que necesitaba.
Mis hijos han heredado una empresa, un nombre y un montón de deudas y problemas que yo conocía y ellos ignoraban. Heredaron el trabajo, la apariencia, el estrés. Creen que ganaron. Yo, en cambio, he recuperado mi vida. El verdadero fruto de mi sacrificio y del de Isabel, no está en un edificio de oficinas, sino en las decenas de futuros que vamos a construir. Ya no soy el dueño de una constructora, soy un constructor de oportunidades. Me he quedado sin la casa de lujo, pero he vuelto a mi verdadero hogar, el único que importa, el que aquella muchacha me recordó en una servilleta, mi dignidad. Y ese hogar, a diferencia del que me quitaron, es indestructible. Mi tiempo no ha pasado, acaba de empezar de nuevo.